resistió a pagar la deuda, como su maravillosa constitución, donde la tierra tiene sus derechos, los poderes que tienen también el Estado por parte de los ciudadanos y de los electores, todo lo que ha hecho para luchar contra los abusos de la banca. Bueno, y en concreto este tema de la lucha que tienen para evitar pagar, bueno, para que Chevron pague su deuda con el pueblo ecuatoriano por haber contaminado su maravillosa selva. Y bueno, pues unido también, como ha dicho Liliana, pues esta campaña que estamos haciendo para ir contra las multinacionales que expolian a los países y hacen tratados que empobrecen a la población. Entonces nada, todo lo que nos puedas contar, encantadas de escucharte. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Shem Guerrero, soy abogado ecuatoriano, experto en temas ambientales. Estoy justamente el día de hoy aquí por invitación primero de este maravilloso grupo. Quiero agradecerles antes que nada de poder darme este espacio para poderles contar un poco de la realidad que actualmente vive no solo creo el Ecuador, sino todo el mundo. Estamos en un punto de lucha contra los grandes intereses de las transnacionales, estas corporaciones que día a día están movilizando ingentes cantidades de capitales en todo el mundo y que han puesto por delante de los derechos de los seres humanos, de los derechos ambientales y sobre todo de las sociedades, han puesto esos intereses capitales y financieros que se movilizan por el mundo. El día de hoy yo quiero hablarles particularmente del caso Chevron Texaco, y no lo hago como ecuatoriano, ni como abogado, ni como ambientalista. Yo creo que lo hago como un ciudadano más del mundo, porque hoy es Texaco en Ecuador, ayer fue Texaco en Nigeria. Ustedes tuvieron el caso de las costas de acá de Galicia, también de grandes derrames de petróleo. Tienen ahora en las Canarias también intenciones de perforación. Entonces el tema de las corporaciones, sobre todo petroleras en el mundo, y los daños colaterales ambientales que se han ido creando, no son un problema de un país o de un colectivo o de un grupo de personas, es realmente un problema global. Y tenemos que tomar en cuenta que los perjuicios que las transnacionales han causado en países sobre todo del tercer mundo se han producido porque estos países del tercer mundo, necesitados de capitales internacionales, necesitados de inversión extranjera, han establecido una serie de condiciones dentro de cada uno de estos países, entre comillas, favorables para las inversiones. Condiciones de legislaciones ambientales muy básicas, con temas de protección ambiental realmente muy básicos, en las cuales por este deseo de que las inversiones sean atraídas, se han disminuido los estándares, sobre todo de protección ambiental, junto a otros estándares de protección de los derechos de los trabajadores, o incluso cuestiones relativas a impuestos. Particularmente en América Latina, en la década de los 60s y 70s, con las dictaduras que se instauraron en todo el continente y sobre todo en la parte de Sudamérica, el posicionamiento de este discurso de atracción de las grandes inversiones y de intentar establecer condiciones favorables para estas inversiones fue lo que realmente marcó un comienzo de muchas de las grandes injusticias que han hecho las transnacionales en América Latina. Particularmente en el caso del Ecuador, contarles rápidamente que en la década de los 50 se hicieron una serie de exploraciones en la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía, bueno, no solo es ecuatoriana, la comparten varios países en América del Sur, y como parte de estas exploraciones lo que se detectó es la presencia de yacimientos petrolíferos en ese entonces, en varios convenios que se suscribieron con la Texaco Gulf, empresa norteamericana. Y desde la década de los 60, más o menos en 1964, se firmó un convenio de una concesión entre el Estado ecuatoriano y la compañía Texaco para la explotación de los recursos petrolíferos que se encontraban en toda la zona de la Amazonía. Y de ahí en adelante ha venido todo este caso que ya les voy a entrar a contar en detalle,
pero que su importancia radica en todo lo que ha significado los daños que ha producido esta compañía durante los tiempos que operó en la Amazonía ecuatoriana. Y lo más importante es que actualmente la denuncia internacional y sobre todo el juicio histórico que llevan los afectados de la Amazonía ecuatoriana, que están litigando a nivel internacional en varios países para que se haga justicia, es un caso histórico en todo el mundo, porque aquí está en juego no solamente la reparación ambiental y los derechos de las personas afectadas y de las comunidades ecuatorianas afectadas en la Amazonía ecuatoriana, está en juego todo el sistema internacional de derecho y los intereses de las grandes transnacionales. Solamente para que ustedes tengan una idea global de este caso, Chevron Texaco fue condenada por una corte ecuatoriana al pago de 9.500 millones de dólares. Para las personas y los ciudadanos de a pie es una cantidad bastante grande, pero si ustedes toman en cuenta que el presupuesto de la compañía Chevron, al menos la que está declarada en el año 2013, fue de 45.000 millones de dólares. 9.500 millones de dólares realmente resulta una cantidad bastante baja para pagar por esta compañía. No es un problema económico el que tiene de esta compañía al enfrentar una sentencia histórica como la que se pronunció en Ecuador. No es ese el problema que tiene actualmente Chevron Texaco, es el sistema de impunidad internacional. Porque si es que Chevron Texaco es responsabilizada internacionalmente y es obligada internacionalmente a pagar por los daños ambientales, se va a sentar un precedente muy importante que va a servir de aplicación inmediata para todos los casos a nivel internacional relacionados con temas de contaminación ambiental, derechos de los seres humanos cerca de los proyectos y las áreas de influencia de las explotaciones petrolíferas y en general sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, lo que está en juego en este caso, más allá de la justicia que se está buscando y la lucha contra la impunidad, es todo el sistema internacional. Y estamos a la espera de ver qué es lo que este sistema internacional de derecho va a decir y si es que por primera vez se va a poner de parte de los derechos ambientales y de los derechos de los seres humanos, porque tradicionalmente las grandes corporaciones con sus millones de dólares lo que han hecho siempre es mantener los casos de la impunidad y acallar, simplemente acallar las voces de aquellos de los que protestan. Por eso es la importancia de este caso y por eso creo que tener este tipo de charlas como las que tenemos ahora son las más importantes, porque aunque pareciese que somos pocos, pero la verdad es que no es así. Levantar la voz actualmente, solo para que ustedes tengan un dato, esta lucha la comenzó un grupo de 300 perjudicados de la Amazonía ecuatoriana, 300 indígenas ecuatorianos en 1993, casi 30 años después de que Texaco comenzara, 26 años realmente, 26 años después de que Texaco comenzara sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana. Y la inició con un grupo de pobladores ecuatorianos que fueron a las Cortes de Nueva York a demandar a esta empresa. Ya les voy a contar más a detalle el caso un poco más adelante, pero apenas 300 personas y representados por un grupo de 20, entre las cuales se encontraba uno de los abogados más importantes, que es Pablo Fajardo. Él fue premiado por la revista Times como uno de los abogados en temas ambientales más influyentes en el mundo entero, y no por sus méritos personales, creo yo, más por toda la lucha que se ha llevado adelante en este caso. Y fueron 300 personas. Hoy en todo el mundo hay más de 52 comités organizados en todos los países, comités de solidaridad, como el caso Chevron Texaco, gente que denuncia en todo el mundo, gente que protesta en todo el mundo. El 21 de abril fue el Día Internacional contra la lucha de Chevron Texaco. Aquí en España, concretamente, desde noviembre del 2003 existe un Comité Español de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana. Su página web, y les invito a visitar, es www.cedae.es. Es una página donde está la denuncia de todo el caso y sobre todo donde ustedes pueden encontrar información, notas sobre el avance del caso y donde pueden informarse de toda esta red de solidaridad. Es tan importante la solidaridad en este tipo de casos para que ustedes tengan como ejemplo. Hace algunos años atrás hubo un gran caso de contaminación justamente con Texaco en Nigeria. Y un grupo de gente de Nigeria fue a demandar a la compañía en las cortes holandesas. En un principio obviamente la compañía no quiso pagar por los daños ambientales, pero tal fue la presión de la opinión pública holandesa y dado que la compañía tenía intereses también de explotación de gas, sobre todo en Holanda, que
al final la compañía llegó a un arreglo extrajudicial con los afectados. Realmente el caso no tiene punto de comparación porque los daños ambientales producidos en Ecuador son enormes, pero este es un punto de partida de la importancia de la participación de los ciudadanos de este tipo de espacios para crear conciencia a través de las redes sociales, del internet, de las reuniones se puede crear presión, y aunque ahora parece que somos pocos, la verdad que cuando se alza la voz y se lucha contra los intereses de las corporaciones, la unión de los ciudadanos es lo único que puede marcar un hito en este tipo de casos. Bueno, con esta breve introducción voy a contarles un poco de lo que es el caso Chevron Texaco. Voy a comenzar con una pequeña y necesaria cronología, porque creo que es importante que ustedes sepan los hechos del caso. Luego ya hablaremos del tema al final de la exposición hablaremos del tema de los intereses de las transnacionales, qué se está haciendo a nivel del sistema de Naciones Unidas, qué se está haciendo en Latinoamérica, qué está haciendo particularmente el Ecuador, porque hay algunas cosas muy interesantes de las que se puede discutir aquí abiertamente. Bueno, con respecto al caso, contarles que, como les mencioné, en la década de los 50 hubo una serie de proyectos de exploración en la Amazonía ecuatoriana, y en 1964 se produce una firma de un convenio de concesión entre la entonces Texaco Gulf y el gobierno ecuatoriano. Evidentemente el gobierno ecuatoriano para esa década no tenía la tecnología ni tampoco la capacitación técnica para la explotación y exploración de estos recursos en la Amazonía. Entonces esta compañía entró a operar exclusivamente en casi 150.000 hectáreas que le fueron concesionadas para la exploración. Un poco en la exploración petrolera es interesante porque te concesionan un área muy grande de terreno, pero realmente la exploración consiste en ir haciendo perforaciones, como un queso gruyère más o menos, en diferentes puntos, hasta lograr detectar dónde se encuentran los grandes yacimientos. Entonces, desde 1964 hasta 1992, que fue el último año en el que la compañía dejó de operar en el Ecuador, se realizaron una serie de perforaciones dentro de un área que es la provincia de Napo y Sucumbíos, en la parte noreste del Ecuador. El Ecuador es un país que está dentro de América del Sur, en la parte entre Colombia y Perú, y es un país bastante pequeño, pero en la parte de la zona noreste están estas dos provincias donde está toda la zona de la Amazonía ecuatoriana, y en esta zona, si ustedes ven el mapa del Ecuador, es una zona de selva virgen, selva tropical, selva amazónica, y la concesión fue sobre la selva amazónica. Realmente las primeras colonizaciones que se dieron a esta región fueron a raíz de todo el tema de la intervención de Texaco en la zona. Trabajadores que vinieron de distintas zonas del Ecuador para vivir y colonizar un poco la Amazonía ecuatoriana, tener los primeros asentamientos ahí de gente que trabajaba para Texaco en la exploración y en la explotación de petróleo, y evidentemente asentar los primeros pueblos en la década de los 60 y 70 allá en Ecuador. ¿Por qué les digo esto? Porque más allá de los colonos que vivieron durante los años de explotación allá en Texaco, tenemos adicionalmente también comunidades ecuatorianas, comunidades indígenas, autóctonas que viven en la zona. Estamos hablando de los secuoyas, de los guaraníes, de los cofanes, que son tribus indígenas, muchas de ellas en aislamiento voluntario, que hasta el día de hoy permanecen en aislamiento voluntario. Existen varias convenciones de las Naciones Unidas de protección de este tipo de comunidades que viven según sus creencias ancestrales en estado de aislamiento, muchas de ellas, algunas ya con contacto con el mundo occidental. Pero tanto los colonos que vivieron y que colonizaron esta parte de la Amazonía ecuatoriana como las comunidades indígenas que viven ahí fueron perjudicadas por las técnicas que Texaco empleó durante los casi 30 años que estuvo explorando y explotando entre 1964 y 1992. Para que ustedes tengan una idea, existe alrededor de casi 1000 piscinas de lodos de perforación.
Estas piscinas de perforación se instalan tanto en los pozos donde se hicieron las exploraciones, como también en los pozos donde se hicieron las explotaciones. Cuando se hace la perforación dentro de la tierra, antes de llegar al yacimiento, estas bolsas de yacimiento que están a varios metros de profundidad dentro de la tierra, existen una serie de lodos que tienen sustancias evidentemente contaminantes, que son un tipo de petróleo que no es de buena calidad. Es justamente unos residuos de petróleo que salen antes de que realmente la perforación llegue al núcleo del yacimiento, que es la diferencia entre lo que se llaman los crudos pesados y los crudos livianos. Entonces, cuando se está realizando la perforación, sea para la exploración, para ver si hay petróleo, o cuando ya se está haciendo la explotación del yacimiento, se va perforando en la tierra y van saliendo estos lodos de perforación. Y estos lodos de perforación eran trasladados a unas piscinas. Mientras iba saliendo este material, que era un material que comercialmente no tiene un valor significativo, era depositado en unas grandes piscinas al lado de estos pozos. Para 1972, Texaco, en los Estados Unidos, ya había patentado, desde la década de los 60 inclusive, varias técnicas de membranas especiales para evitar la lixiviación de estos lodos de perforación, es decir, que estos lodos pasaran las capas freáticas y sobre todo se filtraran a la tierra y a los ríos subterráneos que corren dentro de la Amazonía ecuatoriana. Entonces ya existían estas técnicas y por supuesto en los Estados Unidos, con los estándares ambientales que tenían en los Estados Unidos, ya se estaban utilizando estas técnicas en los proyectos petroleros que existían en los Estados Unidos. Pero por supuesto en el Ecuador, con una incipiente legislación ambiental, con muy pocos controles ambientales y con un gobierno en ese entonces dictatorial, era un gobierno militar que estaba en el Ecuador, el tema ambiental poco importaba y los cuidados ambientales poco importaban. ¿Por qué es importante este dato? Porque estas 1000 piscinas petroleras han significado más de 800.000 toneladas de residuos petrolíferos que se han esparcido por toda la Amazonía ecuatoriana. Estos residuos y estas piscinas que fueron derramadas sin ningún, este lodo que fue derramado sin ningún tipo de control, fue filtrado a las aguas subterráneas. Adicionalmente tienen que entender que la Amazonía ecuatoriana es una zona de gran pluviosidad, o sea, tenemos mucha lluvia durante todo el año, entonces las piscinas que no tenían ningún tipo de recubrimiento filtraron todos estos lodos de contaminación a las aguas de los ríos circundantes y sobre todo afectaron a los cultivos de las zonas circundantes. Las personas allá no hay, la Amazonía ecuatoriana en los últimos 30, 40 años no tuvo agua potable y alcantarillado como tienen muchas de las ciudades. Realmente las fuentes de agua eran fuentes de agua directas, las personas bebían de los ríos, cultivaban de los ríos, daban de alimentar y sobre todo beber a sus animales de los ríos. Entonces aguas de arriba se contaminaban los ríos, aguas de abajo se demostró dentro del proceso que se siguió en el juicio que les voy a contar más adelante cómo fue el proceso. Se demostró con varias tomas de muestras y con varios peritajes científicos, tanto de la compañía como de los afectados y de los indígenas afectados. Se mostró científicamente que había grandes concentraciones de benceno en las aguas. 30 años después de que Texaco saliera, estamos hablando de que en la década de los 90 salió del Ecuador, de cumplir con sus operaciones, y tenía ya 20 años de explotación. Estamos hablando de 40 años después de que se hicieron esas piscinas, 40 años después de que se hicieron las perforaciones, aún persiste en la zona de contaminación. Y lo más grave del asunto es que no hay una vinculación directa aprobada dentro del proceso, pero sí dentro de toda la zona de influencia existen grandes, en proporción con el resto de la población ecuatoriana, es una grave incidencia de cáncer en la población, sobre todo cáncer a la piel. Y este cáncer se ha detectado como una de las causas, la contaminación que existe
por sobre todo las altas concentraciones de benceno y otros metales pesados que existen dentro de sobre todo los ríos y algunas zonas dentro de las circundantes a los proyectos donde se hicieron la explotación. Entonces, realmente la consecuencia y el impacto para el medio ambiente, para las poblaciones que viven ahí en el Ecuador y sobre todo en esta zona de Amazonía fue un impacto muy fuerte. Estamos hablando de personas muertas por cáncer, animales y plantaciones totalmente contaminadas. Hay zonas donde incluso por todo el tema de gases que existen dentro de las piscinas, hasta el día de hoy se producen incendios voluntarios, emisiones voluntarias que afectan a las poblaciones circundantes y por supuesto el impacto ambiental tremendo. Para que ustedes tengan idea, la Amazonía ecuatoriana y concretamente esta parque de Sucumbíos y Orellana y Napo, que son las provincias afectadas, se encuentra un parque nacional que es el Parque Nacional Yasuní. Posiblemente ustedes hayan escuchado del Parque Nacional Yasuní. En el Parque Nacional Yasuní se concentra por kilómetro cuadrado la mayor biodiversidad de especies en el mundo por kilómetro cuadrado. Hay más cantidad de especies de insectos y mamíferos solo en el Parque Nacional Yasuní que en muchas de las reservas naturales de los Estados Unidos o que en muchas de las reservas naturales de aquí de Europa. Entonces la biodiversidad por kilómetro cuadrado solo en la zona del Yasuní, que es una de las zonas afectadas por las explotaciones y en general en la Amazonía ecuatoriana, es tremenda. A raíz de todos estos problemas, en 1992, la compañía lo que hace es terminar las operaciones en el Ecuador. En 1993, como les dije, un grupo de 300 indígenas amazónicos conformaron el Frente de Defensa de la Amazonía. Este Frente de Defensa de la Amazonía fue a las Cortes de Nueva York, concretamente al distrito en Columbia, para poder plantear una demanda por los daños ambientales ocasionados por Chevron Texaco ante la justicia norteamericana. ¿Por qué lo hizo esto? Porque según la legislación norteamericana, las empresas norteamericanas que hacen cualquier tipo de o que tienen intereses en otros países tienen la capacidad de ser demandadas en los Estados Unidos porque ahí se supone que se garantizan de mejor manera sus derechos como norteamericanos. En razón de esta decisión de algunas normas federales que tienen los Estados Unidos, los indígenas amazónicos y el Frente de Defensa de la Amazonía demandó en 1993, en marzo del 93, a la compañía Texaco, por los daños ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana. Durante 10 años, entre 1993 y el 2003, se litigó en los Estados Unidos. Aquí un dato importante: en el 2001 se dio la compra por parte de Chevron de la corporación Texaco. O sea, Texaco dejó de existir como persona jurídica, como persona legal, y fue absorbida por Chevron, con todos obviamente con sus activos, con sus pasivos, con sus derechos y con sus obligaciones, y fue adquirida por Chevron en el 2001. En el 2003, o sea, desde 1993 hasta el 2003, durante 10 años, se litigó en los Estados Unidos. Pero no se litigó respecto del caso ni de los daños ambientales. Durante 10 años, de lo único que se discutió en las Cortes de Nueva York fue respecto de la jurisdicción y la competencia de las Cortes para conocer de este caso. Es decir, ni siquiera se discutió del fondo del asunto de los daños ambientales ni nada, sino simplemente de si es que las Cortes podían o no conocer el caso. En virtud de las normas y de los torts, de los act torts, que son esta legislación procesal norteamericana, establecieron que ellos eran competentes para conocer el caso, que realmente las Cortes norteamericanas podían y debían conocer el caso. Pero invocaron un principio muy curioso que se llama el forum non conveniens, que significa que este no era el foro competente. Aun cuando las Cortes norteamericanas podían conocer el caso, no era el foro adecuado para conocer, porque los daños ambientales se habían producido en el Ecuador y que por lo tanto era necesario que el proceso se trasladara al Ecuador. Entonces, por decisión judicial de una corte federal de Nueva York, se estableció que el caso fuera trasladado al Ecuador. Pero aquí algo muy importante: Chevron se comprometió en ese proceso
ante la justicia norteamericana a respetar cualquier decisión judicial que se produciese en Ecuador. Se comprometió a respetar por firmado ante una corte federal en los Estados Unidos. El proceso llegó en febrero del 2003 al Ecuador y el proceso inició en el 2003. Hasta el 2012, hasta marzo del 2012, se litigó en el Ecuador. 10 años de litigio en el Estado ecuatoriano, en la Corte Provincial de Sucumbíos en Ecuador. Sucumbíos es esta provincia que les decía en el noreste ecuatoriano, donde se dieron la mayor cantidad de afectaciones. Durante estos 10 años de litigio en el Estado ecuatoriano, se hicieron una serie de peritajes, análisis técnicos de parte y parte, tanto Chevron puso sus expertos como el Frente de Defensa de la Amazonía puso sus expertos. Es decir, se trataba de un juicio entre particulares, entre Chevron, empresa norteamericana, que ya no tenía, ya les voy a contar al respecto de esto, que ya no estaba presente en el Ecuador, pero que tenía sus representantes legales, y el Frente de Defensa de la Amazonía. Durante 10 años se hicieron una serie de peritajes. Evidentemente no se pudieron visitar las 1000 piscinas, porque el área donde están estas distribuidas es un área muy grande. Se hicieron muestras de aproximadamente unas 390 piscinas, pero en base a las conclusiones de los informes se demostró fehacientemente todos los daños ambientales ocasionados y que les conté anteriormente. Y en virtud de todos estos daños ambientales, se discutió básicamente durante todo el proceso cuál era la responsabilidad de esta compañía dentro del caso. Un poco para que ustedes sepan brevemente, porque este es un caso realmente muy grande, estamos hablando de 20 años de litigio dentro del Ecuador, y ya les voy a hablar, seguimos ya más de 5 años de litigio fuera del Estado ecuatoriano, entonces es un caso bastante complejo desde el punto legal, pero hay ciertos hitos o ciertas cosas importantes que tienen que tomar en cuenta. En 1992, Texaco termina las operaciones en el Ecuador. Entre 1992 y 1998, el Estado ecuatoriano hizo una serie de revisiones a las condiciones en las que la compañía se retiró de la Amazonía ecuatoriana. La Contraloría General del Estado, que es un órgano parecido al Tribunal de Cuentas español, hizo una serie de inspecciones, y en algunos informes emitidos entre 1993 y 1994, la Contraloría General del Estado determinó que existían daños ambientales y que había una necesidad de reparación de estos daños ambientales. En 1995, por orden y solicitud del gobierno ecuatoriano, Chevron hizo una remediación, entre comillas, de la zona. Evidentemente esta remediación surgió de una negociación a puerta cerrada entre la compañía y varias autoridades ecuatorianas, y ahí hay que decirlo con toda sinceridad, muchos de los miembros de los gobiernos de turno de aquel entonces, sobre todo ministros de Energía y Minas, que es la cartera de Estado que llevaba los temas petroleros, eran gente que tenía sus intereses comprometidos con las compañías norteamericanas más que en la defensa de los intereses nacionales. Se ha demostrado, y lamentablemente aún están pendientes de persecución por la vía penal, casos de corrupción en los cuales muchos de los funcionarios ecuatorianos fueron sobornados por la compañía Chevron Texaco. Incluso dentro del proceso que existe en las Cortes ecuatorianas hay un documento muy interesante, y es un memorándum que escribe el jefe, o digamos el director general de Texaco en Ecuador al director general de Texaco en Nueva York, en el cual habla de los montos y del dinero que había entregado a varios de los funcionarios del gobierno ecuatoriano como coimas. Y está demostrado dentro de esto del proceso. Entonces, realmente se pactó una remediación ambiental, pero esta remediación ambiental fue una remediación ambiental a medias. Lo único que hizo Texaco entre 1992 y 1995, y sobre todo en 1995, es recubrir estas piscinas con tierra. Es decir, no se levantó todo este lodo, no se impermeabilizó para evitar que todos estos lodos de perforación siguieran existiendo dentro de la zona, sino que simplemente se tapó con tierra. Eso es lo grave, porque hasta el día de hoy
Hay zonas, y lamentablemente bueno, no tenemos ahora imágenes, pero les invito a que entren a la página web del Frente de Defensa de la Amazonía, ponen ustedes Frente de Defensa de la Amazonía, a la página web del Comité de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana Español para que lo vean. Ustedes hasta al día de hoy, si ustedes van a la zona, la vegetación por supuesto está crecida, pero si ustedes pisan, el terreno tiembla, y si ustedes solamente con un palo mueven o remueven un poco la tierra, sigue saliendo estos lodos de perforación 40 años después. Pues lo único que hizo la supuesta remediación que hizo en el 95 Texaco simplemente fue de cubrir con tierra las piscinas, y no cubrieron todas, que eso es algo también muy importante porque muchas de ellas quedaron expuestas a las condiciones ambientales. Finalmente, otro de los hitos importantes, contarles que en 1995 y 96 se suscribió entre los Estados Unidos, y esto ojo muy importante porque esto se está reproduciendo actualmente en el mundo entero, se suscribió un tratado bilateral de inversiones entre los Estados Unidos y el Ecuador. Este tratado bilateral de inversiones entró en vigencia en 1996 y en 1998 el Estado ecuatoriano, a la cabeza en ese entonces con el presidente Yamil Maguad, firmó un acta de finiquito entre Texaco y el gobierno ecuatoriano. Este acta de finiquito establecía que el Estado ecuatoriano se comprometía a no demandar a Texaco a futuro por cualquier daño ambiental, y reconocía que Texaco había remediado a satisfacción del Estado ecuatoriano, las condiciones de remediación ambiental habían sido adecuadas. Firmaron el presidente de la República junto a otros ministros este documento que consideramos muchos de los ecuatorianos uno de los documentos más nefastos dentro de lo que es la historia de las relaciones entre las corporaciones internacionales y las democracias dentro de América Latina. Este documento evidentemente implicaba que el Estado no podía demandar, pero no significaba que particulares pudieran hacerlo, porque ese es un derecho de los particulares, y por eso el proceso entre los indígenas amazónicos y la compañía Texaco. Entonces, durante estos 10 años que hubo de litigio entre el 2003 hasta diciembre del 2013, cuando se pronunció la sentencia definitiva de segunda instancia, una resolución de primera instancia, luego se apeló esta resolución y hubo la resolución definitiva en el 2013. Durante estos 10 años, desde el 2003 hasta el 2013, lo que se litigó, lo que se discutió en todas estas cortes fue el tema de los daños ambientales ocurridos y sobre todo de esta responsabilidad del Estado ecuatoriano. Al final del proceso, para no alargarles mucho, se dio una resolución de la Corte Nacional de Justicia, del máximo órgano de justicia ecuatoriano, y se condenó a la compañía al pago de 9.500 millones de dólares para remediación de los daños ambientales. Estos 9.500 millones de dólares, ojo, no van al bolsillo de los indígenas ecuatorianos ni del Frente de Defensa de la Amazonía. Según las órdenes judiciales, se debe constituir un fideicomiso para que el fideicomiso que administre directamente esos dineros para la reparación de los daños ambientales y sobre todo para saneamiento y salud de todas las personas dentro de las áreas perjudicadas. Hasta aquí el caso, y parecía razonable que en virtud de lo que se comprometió la compañía Chevron en el 2001 y 2002 ante las cortes norteamericanas debía haber cumplido. Fue condenada, cumpla con la sentencia, pero esto no fue así. Aquí surgen tres escenarios interesantes a nivel internacional que les voy a resumir muy breve. Es algo muy grande, pero realmente les voy a resumir 3 escenarios que surgieron, que son muy importantes de lo que está pasando actualmente con el caso. Chevron, desde el 98, que realmente dejó de tener cualquier tipo de representación en el Ecuador, no tiene activos en el Ecuador. Realmente, cuando se emitió la sentencia de la Corte Nacional y los perjudicados ejecutaron esa sentencia en el Ecuador, lo único que encontraron en una de las cuentas fue $50.000 en una cuenta en uno de los bancos en el Ecuador, que eso es absolutamente nada dentro de lo que estamos hablando. Entonces, el Frente de Defensa de la Amazonía lo que inició es una serie de procesos de ejecución de la sentencia en otros países. Ustedes deben saber que hay convenios internacionales entre países para que la sentencia o la decisión judicial de un país sea reconocido en otros países.
Entonces los afectados del Frente de Defensa de la Amazonía iniciaron procesos de ejecución de sentencia en Argentina, en Brasil y en Canadá. ¿Por qué en estos lugares? Porque en estos lugares Chevron tiene activos y tiene activos muy importantes. Evidentemente en los Estados Unidos era un terreno muy difícil y ya les voy a explicar por qué, para accionar una sentencia, el reconocimiento de una sentencia. Así que brevemente en Argentina el proceso tras varias etapas de litigio llegó a la Corte Nacional de Justicia Argentina. Un dato importante que es político y legal. En las dos primeras instancias se había reconocido que la sentencia debía ejecutarse e incluso se emitió una orden de embargo de los bienes de Chevron en Argentina. Resulta que el proceso llegó a la Corte Nacional. Por aquel entonces recordarán que hubo una gran polémica por Repsol YPF. Repsol, compañía española que operaba en Argentina. Argentina dio por terminado el contrato que tenía de operación con Repsol. Bueno, Repsol fue expulsada de Argentina. Y adivinen quién alzó la mano para poder entrar a Argentina a explotar los recursos, sobre todo gasíferos que tienen ahí, Chevron. Y resulta que de haber ganado dos instancias legales, cuando el caso llegó a la Corte Federal Argentina, que es el máximo órgano, la decisión fue contraria. El gobierno argentino, hay una presunción, evidentemente esto no está demostrado, pero hay una gran presunción de que gracias a las presiones de Chevron y el lobbying que ellos tienen, y sobre todo los intereses que se manejaban en Argentina, este caso terminó siendo desechado por la Corte Nacional, la Corte Federal Argentina. En Brasil se han ganado dos instancias, está pendiente todavía la instancia ante la Corte Federal brasileña. Ahí se ganó en primera instancia, se perdió en la segunda instancia, está todavía pendiente a ver cuál va a ser esta resolución. Parece que hay muy buenas perspectivas, pero realmente en Brasil también es muy complicado porque ahí está Petrobras, que es otra compañía brasileña muy importante, porque además tienen que entender que todo esto de las compañías petroleras son como un club de amigos, entonces se apoyan y hay un lobby muy poderoso ahí, entonces hay que ver cómo van las cosas. En Canadá está esto ante las Cortes de Ontario. Allá solo hay una sola única instancia y luego la Corte Federal todavía se está discutiendo en esta primera instancia el caso, pero en Canadá todavía está pendiente la decisión de los jueces canadienses de si aceptar o no aceptar la ejecución de la sentencia, porque hay un antecedente de lo que les hablaba del segundo escenario. Esto es lo que es la ejecución de la sentencia: Brasil, Argentina y Canadá. Fuera de esto, resulta que hay un siguiente escenario paralelo a todo esto, y dice Chevron en el 2010, se da cuenta que todo el movimiento de los perjudicados está realmente surtiendo efectos y está haciendo mover el piso a la compañía y está realmente perjudicándoles. Iniciaron una campaña de comunicación agresiva, miles y miles de millones de dólares para tergiversar todo lo que se ha hecho. Resulta que en los Estados Unidos existe una ley federal que se llama la ley RICO, Racketeer Corrupt Organizations Act, que es una ley que protege a las compañías norteamericanas de actos de extorsión. Y resulta que Chevron demanda en las cortes norteamericanas a los abogados del Frente de Defensa de la Amazonía por chantaje, extorsión y sobre todo por falsificación de documentos ante las cortes ecuatorianas. Este recurso fue perdido y ya les condenaron a los abogados en primera instancia, todavía está pendiente de resolución, pero aquí lo que se demuestra es que las compañías norteamericanas, por todo el sistema norteamericano, acusan. O sea, las víctimas se convierten en verdugos, y es que es terrible. Fueron supuestamente acusados de corrupción y extorsión, de querer extorsionar a la compañía. Entonces, por este juicio que está aún pendiente de resolución en Estados Unidos, no se resuelven otros en el mundo. Ese es el segundo escenario. Y finalmente, para dejarles en paz, porque este tema, como les digo, es muy grande, pero sí es muy interesante, hay un tercer escenario. Y es que el Estado ecuatoriano, como les dije, firmó en el 96 un tratado bilateral de inversiones con los Estados Unidos. En ese tratado bilateral de inversiones se estableció que para la solución de diferencias entre cualquier compañía norteamericana y el Estado ecuatoriano existía el proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Bueno, pues resulta que Texaco, Chevron, viendo que todos estos problemas se le avecinaban, no vio mejor alternativa
que establecer una teoría por la cual el sistema ecuatoriano, por completo, el sistema judicial ecuatoriano es corrupto. Los jueces son unos corruptos y adicionalmente todo el proceso legal que se llevó en el Ecuador atenta contra sus derechos al debido proceso. Entonces el Estado violó sus derechos como inversionista y por lo tanto demanda al Estado ecuatoriano. Entonces está demandando al Estado ecuatoriano por la misma cantidad por la que demandaron por la que perdió frente a los indígenas amazónicos. Se establecieron 3 procesos arbitrales, 2 ya fueron terminados, que resultaron con la condena de más de $150.000 para el gobierno ecuatoriano, pero el más grande, que es por los $9.500 millones, sigue litigándose en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. El Ecuador sostiene que este proceso no existe jurisdicción para que ellos puedan realmente utilizar este mecanismo de arbitraje, porque las operaciones de la compañía terminaron antes de que entrara en vigor el tratado. Pero claro, los tribunales arbitrales, que son muchos de ellos favorables a los intereses internacionales, lo que dijeron es, como el Ecuador en el 98 firmó este documento, entonces sí hay competencia para conocer, y ahora se está litigando ahí. Entonces, realmente hay toda una cuestión internacional. Por eso les decía que hoy el caso y la relevancia de este caso ya no es solo del Ecuador, ya no es solo de las Cortes ecuatorianas. El sistema internacional, el sistema de derechos a nivel internacional debe responder a las necesidades de las personas, debe responder a las injusticias y sobre todo evitar la impunidad. Chevron fue condenado por daños ambientales probados en un proceso legal. Fue condenado al pago de $9.500 millones y hasta el día de hoy se rehúsa a pagarlos. Ha invertido miles de millones de dólares, ha pagado a abogados en todo el mundo y ha montado una campaña de comunicación en contra no solo de los afectados, de los indígenas afectados, llamándoles criminales, sino en contra del gobierno ecuatoriano, diciendo que el sistema judicial ecuatoriano es corrupto. Todo esto no por no pagar, sino para evitar que se le responsabilice a la empresa en otros países por otros daños ambientales, porque sigue operando en otros lados del mundo. Así que la importancia de esto, para concluir la idea final, es que este caso es trascendental para la historia de la justicia ambiental en el mundo entero, porque si es que se cumple con la sentencia, se va a sentar un precedente histórico muy importante. Solo quiero recordarles que este pasado 14 de junio, en la 92ava, creo que se dice así, o en el 92 periodo de sesiones del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se estableció un grupo intergubernamental de investigación sobre la afectación de las transnacionales a los intereses de los derechos humanos y derechos ambientales, y se estableció este grupo para buscar suscribir algún tipo de instrumento legal vinculante para que se pueda hacer justicia en este tipo de casos, para que cuando sea una empresa condenada en un país pueda ser perseguida internacionalmente, porque hay convenios para que el petróleo se mueva libremente por el mundo, hay convenios para que el dinero se mueva libremente por el mundo, pero no hay convenios para que se haga justicia para cuando existen derechos ambientales en el mundo. Entonces, esto es lo que se está discutiendo y el Ecuador ha trabajado mucho ahora en Venezuela. En estos primeros días de septiembre se dio una reunión del grupo de países perjudicados por intereses transnacionales. Se está creando el Observatorio de América del Sur para países afectados por intereses transnacionales. Y el Ecuador, particularmente como Estado, constituyó por primera vez en su historia una comisión gubernamental para el estudio de todos los tratados bilaterales de inversión, para renegociar esos tratados y establecer condiciones que realmente protejan y beneficien a las comunidades ecuatorianas, al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores. Porque los modelos de tratados bilaterales de inversión que existen actualmente en el mundo son modelos diseñados por la OCDE, y son modelos que, por supuesto, benefician enormemente a los intereses de las transnacionales, y en su aplicación se ha demostrado que perjudican con los arbitrajes sobre todo a los intereses de los estados. Así que este caso es muy importante, porque lo que le pasa al Ecuador con Texaco, al Estado ecuatoriano con las demandas arbitrales y a los perjudicados con su lucha por tratar de ejecutar la sentencia en el mundo, puede pasar a cualquiera de ustedes,
a cualquier persona, a cualquier ciudadano del mundo, en cualquier parte en que estas compañías petroleras y cualquier otra compañía de explotación de recursos operen. Así que tenemos que levantar la voz para luchar contra la impunidad y por la justicia de los derechos ambientales y de los derechos de todas las personas que viven en el Ecuador y que viven en todo el mundo. Muchas gracias.